Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía como todos los domingos. Estamos ya domingo 8 de septiembre y estamos en vivo, como todos los domingos por supuesto, a través de la señal de TSI. Este es el programa 3030, el programa de entrevistas y debates número 1 en Honduras. Para esta noche, esta es la agenda que hemos definido para ustedes y que esperamos que nos sirva su atención durante esta próxima hora y media. Vamos con el desarrollo de la agenda de esta noche. Funcionarios de Estados Unidos advierten que hay al menos 12 videos grabados por el Cachiro con políticos y además funcionarios de gobiernos. No solo de este, puede ser de gobiernos anteriores y de diferentes partidos políticos. Ya vamos a ver eso en detalle. El gobierno estaría aceptando, al menos las autoridades económicas, estarían aceptando devaluación del empira, aumento de tasas de interés y la revisión del sistema de subasta de divisas. Atención con este tema económico que vamos a desarrollar esta noche también. En tema político, el Congreso Nacional a discutir mañana lunes reformas electorales, reformas a la ley electoral. Se necesitan 86 votos para aprobar estas reformas electorales. ¿Tienen los 86 votos para aprobarlas? También el Consejo Nacional Electoral ha convocado esta misma noche de domingo a elecciones primarias. ¿De qué depende que estas elecciones primarias de marzo del próximo año sean transparentes, limpias y honestas? ¿Cuántos hondureños están aptos para votar en las elecciones primarias de marzo de 2025? Esta noche desarrollamos esta agenda junto con nuestros distinguidos invitados. Estarán con nosotros consejeros del Consejo Nacional Electoral. Estará Roberto Lagos, un analista e investigador económico para el tema económico, por supuesto. Estará la diputada por Libre por el departamento de Santa Bárbara, Angélica Smith, y el diputado Marlon Lara del Partido Liberal para hablarnos sobre esas pretendidas reformas electorales que se quieren hacer mañana en el Congreso, que se quieren discutir y aprobar mañana en el Congreso Nacional. Pero antes de desarrollar el tema con ellos, debo decir un par de cosas. Este domingo, hoy, 8 de septiembre, han ocurrido 3 asuntos noticiosos que tienen que ver con el video, con el narcovideo que circuló el martes pasado, ya sabe usted, a través de la cadena de noticias hispana en Estados Unidos, Univision, y el portal de investigación Inside Crime. Han ocurrido hoy, domingo, 3 cosas. La primera, que en un programa de entrevistas, de debates de Univision esta mañana, el reconocido periodista Jorge Ramos ha hablado sobre este particular con entrevistados. También Infobae, un portal importante de noticias, ha publicado una información donde habla de los videos, de al menos unos 12 videos que han sido filmados por cachiros con políticos y funcionarios de gobiernos. Y además una declaración a través de sus redes sociales que no ha dejado sin sorpresa a pocos, o a muchos en este caso, de un diputado de Libertad de Refundación pidiéndole la renuncia al coordinador general del Libre y asesor del actual gobierno, al presidente Manuel Zelaya Rosales. El video que usted ya conoce salió publicado en Inside Crime, este portal de investigación periodística, y también fue publicado por Noticieros Univision. Estaríamos dando el brother, ya le ofreció a usted. Estaría dando el brother 3 millones, él y 3 millones yo. Mira, el compa estaría dando 4 millones. Compa a Carlos. El compa estaría dando 1 millón. Y Manito estaría dando los 2 millones, ¿cierto? Entonces, entre todos le ajustamos con 650 $1,000. Habían 13 millones de lempiras. No sé si... con eso podemos, compa, con más no, porque ahorita, puta, si nosotros los tienen chinguitos, pues, entonces no sé ustedes cómo la miran. Mire, la mitad que da por comandante, la otra mitad la compartimos nosotros con Santa Bárbara, con Lancho, Santa Bárbara y con... Sí, pero ahí ya... Ahí es donde tenemos, donde, a lo menos yo, compa, yo no sé, ¿verdad? Ahí es donde yo, ¿me entendés? Ya, pero ya, esos son arreglos de ustedes. Sobre ese tema que ha tenido amplia difusión a nivel nacional y por supuesto internacional,
El presidente Manuel Zelaya Rosales en su cuenta de redes sociales esta semana dijo lo siguiente. Es un mensaje a través de la cuenta de X del presidente Zelaya. Dijo, no tengo delitos ni dinero proveniente del narcotráfico en mis 72 años de vida. Quien afirme lo contrario lo hace con un mezquino interés y está mintiendo. Mi vida de lucha junto a Xiomara en las calles por más de 44 años siempre será un testimonio moral y un ejemplo para las presentes y futuras generaciones. A mis detractores les advierto que pueden dar rienda suelta a sus ataques en las redes sociales o en los medios corporativos, pero no cambiaré mi compromiso con el socialismo frente a las políticas equivocadas e imperiales de Estados Unidos que se implementan en Honduras. Tampoco puedo responder por la conducta abominable de otra persona, aunque sea familiar. No volverán. Esto lo posteó el 4 de septiembre el presidente Manuel Zelaya Rosales. Y la presidenta Xiomara Castro dijo, una persona del Partido Libre ha cometido un gravísimo error y además ha dicho, yo no tuve nada que ver con eso, ni el expresidente Zelaya. Ay, y entendemos que un miembro de nuestro partido cometió un error deplorable, sin informar al coordinador, a la candidata y al partido. Lo realizó a espaldas nuestras. Y nosotros deploramos cualquier acción o cualquier negociación entre políticos y narcotraficantes. Eso no lo aceptamos y no lo permitiremos. Ustedes conocen perfectamente quién es Mel. Su trayectoria, su vida impecable, pública, durante muchos años. Nadie puede señalarlo, porque él construyó una historia a la par del pueblo y siempre con su frente en alto, con dignidad, estará a la par del pueblo hondureño luchando por las reivindicaciones de los hondureños. Sobre este tema, 3 cosas han ocurrido este domingo. Le decía, primero, en el programa de Univisión, esta mañana de domingo, Al Punto, con Jorge Ramos, el periodista entrevistó a uno de los fundadores y directores de este portal de investigaciones Inside Crime, y también entrevistó al responsable del Departamento de Investigación de Univisión, que también, junto a Inside Crime, hicieron la publicación en exclusiva de este video. Aquí está la entrevista de esta mañana. Gerardo Reyes nos acompaña junto con el periodista independiente David Adams, el coautor del artículo de Inside Crime. Déjame comenzar contigo. ¿Por qué es importante este caso? ¿Qué es lo que descubre? Bueno, por mucho tiempo ha habido rumores de que el gobierno actual, miembros del gobierno actual, la familia Zelaya, tenían vínculos con la narcoactividad y con narcotraficantes, pero no había evidencia concreta. Ahora con este video se ve la evidencia de la forma más clara que se puede dar. Un video fue entregado hace una década, donde los narcotraficantes se reúnen en persona con Carlos Zelaya, el hermano del expresidente Mel Zelaya, el actual esposo de la presidenta Xiomara Castro. Gerardo, ¿qué es lo nuevo en este caso? ¿Por qué lo estamos siguiendo? Bueno, yo creo que aquí hay una gran importancia cuando se escribe en un momento que ocurre en Honduras, y es la decisión del gobierno de Honduras de suspender o cancelar el tratado de extradición. El gobierno conocía que los reporteros, los colegas, estaban tratando de conseguir más información y decide cancelar.
Entonces la pregunta es, ¿tiene que ver este video con esa decisión tan importante del gobierno de Honduras de suspender la extradición? David, te quería preguntar, ¿qué es lo que esto dice sobre la corrupción dentro de Honduras? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son las propuestas para que eso no vuelva a ocurrir? Sí, lo terrible de este video es que ya en Estados Unidos hemos visto varios casos de corrupción con el gobierno anterior del presidente Juan Orlando Hernández, que terminó en la cárcel, condenado este año a 45 años de sentencia. Entonces, el Partido Nacional involucrado en el narcotráfico, el actual partido en el poder, el Partido Libre, involucrado en el narcotráfico con narcotraficantes. Entonces, para los hondureños, ¿con qué van a votar ahora? Entonces, lo que muchos quieren es una investigación profunda y probablemente eso necesita un mecanismo internacional como ya está propuesto por Naciones Unidas, una comisión de investigación a la corrupción y la impunidad. El CICIG se llama. Anteriormente hubo un mecanismo, el TAXI, pero que fue abandonado por el gobierno anterior de Honduras, Orlando Hernández. Gerardo, terminamos con esto. Con los dos hermanos Zelaya involucrados, Carlos y Mel Zelaya, y con su hermana Carlos, la actual presidenta, ella dice que todo esto, de lo único que se trata es de un intento de golpe de Estado en Honduras, de sacarla a ella y a ellos del poder. Bueno, habría que preguntar entonces por qué su cuñado sale y acepta todo lo que pasó. Acepta que le hicieron una oferta, que se reunió con ellos y que él estaba interesado en saber dónde, cómo y cuándo recibiría el dinero, como se ve en el video. Así que es interesante porque Carlos Zelaya lo que dice es que él pudo haber dicho cosas, pero que él no recibió dinero. Que al final no lo recibió, por lo menos. Pero la confianza refleja allí a los rodeados de narcotraficantes. No refleja ningún escrúpulo de parte de él. Es más, refleja una ansiedad por concretar cómo y dónde recibir ese dinero. ¿Qué son los que acompañan a Carlos Zelaya en esa conversación? Son 4 o 5 narcotraficantes ya condenados en Estados Unidos, un suplente de él y un alcalde de un municipio cercano. Gerardo, gracias por estar aquí. David Adams, gracias por acompañarnos. El portal de noticias Infobae dio una información sobre este particular. En tan solo unos minutos la vamos a dar a conocer. Pero antes de eso, el diputado por el Departamento de Choluteca de Libertad y Refundación, Mauricio Rivera, en su cuenta de redes sociales hoy decía lo siguiente: si Carlos Zelaya renunció al Libre y Rafael Sarmiento dimitió para someterse a una investigación, con todo respeto, nuestro coordinador, Manuel Zelaya, debería hacer lo mismo y demostrar su inocencia. La causa es más grande, refundar la patria, dijo Mauricio Rivera. ¿Podemos ponerla ahora, por favor? Y acompañó también con la imagen del logo de Libre, de Libertad y Refundación, hoy 8 de septiembre a las 6:27 de la mañana. Un par de reacciones a lo que ha dicho don Mauricio Rivera. La primera de la diputada Shirley Arriaga, diputada también de Libre, en este caso por Cortés. Ya que hablamos de renunciar, compañero, usted también hubiera renunciado por el delito cometido hacia compañeras del partido, ahora funcionarias. Hay actos bochornosos y lamentables que no debemos tolerar más, como la violencia hacia las mujeres. Pero entendemos que la altura moral no es para cualquiera. Y el diputado también de Libre, en este caso Sergio Castellanos, por el departamento de Santa Bárbara, dijo: Manuel Zelaya ha sido la persona más investigada en Honduras. Si no tiene acusaciones ni en Honduras ni en Estados Unidos es porque no tiene cuentas con la justicia. Tuvieron 14 años para requerirlo. Saliste igual que tu tío Esdras Amado López, traidor, le dice a Mauricio Rivera el diputado Sergio Castellanos. El portal de noticias Infobae titula hoy una publicación: Narcoescándalo en Honduras. ¿Por qué la crisis que enfrenta la presidenta Xiomara Castro era inevitable? Y desarrolla el texto y la información con todo lo que ocurrió con la publicación del video y las reacciones
en Honduras y a nivel internacional. Pero destacamos el siguiente párrafo. De acuerdo con un agente estadounidense consultado en Washington, quien ha tenido conocimiento de expedientes abiertos a narcotraficantes hondureños, es posible que el Cachiro, como se conoce a Rivera Maradiaga en su país, haya aportado a la justicia estadounidense hasta una docena de videos similares grabados en reuniones con políticos y funcionarios de Honduras. En el caso de la reunión con Carlos Zelaya, el encuentro fue registrado con una cámara oculta en un reloj. Dice esta fuente consultada en Washington que el Cachiro es muy probable que haya filmado y aportado a la justicia estadounidense hasta una docena de videos similares grabados en reuniones con políticos y funcionarios de Honduras. Tanto en Washington como en Nueva York, donde fiscales del Distrito Sur de esta ciudad continúan las investigaciones relacionadas con narcos hondureños, hay copias de todos los videos y grabaciones que criminales como Davis Leonel Rivera Maradiaga, el Cachiro, hicieron mientras fueron agentes encubiertos de la DEA. Otros narcos que ya fueron condenados y testificaron en contra de políticos ahora sentenciados, como el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio Hernández, han visto sus sentencias reducidas. Por lo ocurrido en Honduras en los últimos días, parece que las grabaciones de esos narcos hicieron hace 10 años seguirán provocando olas en la política del país centroamericano, que sigue siendo uno de los principales puentes de la cocaína que se mueve hacia el norte de América. Vamos a un corte comercial en el programa, pero cuando regresemos, ya está con nosotros también el analista e investigador sobre temas económicos. Se trata de Roberto Lagos. Hoy ha puesto un tuit que ha reventado las redes sociales, sobre todo en tema económico, por supuesto, que es la especialidad de Roberto. Buenas noches, Roberto Lagos. Buenas noches, licenciado Melgar, un gusto estar con ustedes y un saludo al pueblo hondureño. Gracias. Puso un tuit ahora, se conoce como X, ¿y qué dijo? Bueno, dijo, todo apunta que para sostener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Honduras se ha comprometido a devaluar la moneda, a continuar incrementando la tasa de interés de referencia, es decir, viene aumento a las tasas de interés en los bancos. Y también dice Roberto Lagos, el gobierno se ha comprometido a revisar el sistema de subasta de divisas, ya que el mecanismo actual resultó ser un desastre. ¿A qué hora dijo Roberto Lagos esto? ¿Hoy? Si lo mostramos, por favor. Lo dijo hoy a las 12:51 del mediodía. Son las 8:47 de la noche. ¿Se sostiene en lo que dice, sí o no? Sí, totalmente, licenciado Melgar, se sostiene. One moment, please. Vamos a un corte comercial. Ya volvemos. Hoy a mediodía, don Roberto Lagos, que es un experto en temas económicos, analista e investigador, en su cuenta de X decía lo siguiente: después de un almuerzo en Founding Farmers este fin de semana, pude darme cuenta que el ministro de Finanzas y la presidenta del Banco Central realizaron un viaje en silencio a Washington, D.C., Distrito de Columbia, para reunirse con el FMI. Todo apunta que para sostener el acuerdo con el FMI, el gobierno se ha comprometido a lo siguiente: 1, corregir el atraso cambiario, devaluar la moneda. 2, continuar incrementando la tasa de interés de referencia. 3, revisar el sistema de subasta de divisas, ya que el mecanismo actual resultó ser un desastre. Con esta negociación, dice Roberto Lagos, estarían logrando las 2 primeras revisiones del acuerdo en las próximas semanas. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué se negaron a cumplir con medidas que hubieran tenido un mayor y mejor impacto a inicios de 2023? Este es un claro ejemplo de inconsistencia y falta de timing. Con respecto al tema de falta de timing, se tendrán que evaluar los efectos de aplicar medidas que eran necesarias hace un año y que ahora se realizan a destiempo. Recordemos que no hay almuerzo gratis. Alguien siempre paga el impacto de aplicar medidas a destiempo. Por eso, previo a la convocatoria de elecciones, sería interesante medir qué opina la población de estas decisiones a las que se ha comprometido el gobierno. Don Roberto, usted dice que se mantiene en su opinión sobre estas decisiones que estaría acatando el gobierno o llevando a cabo el gobierno, las autoridades económicas, para lograr
pasar estas revisiones con el Fondo Monetario Internacional? Totalmente, licenciado Melgar. Y mire, un poco para entender el timing de todo lo que ha estado ocurriendo, la historia, ¿verdad? Recordemos que se tuvo una visita del Fondo Monetario Internacional básicamente en silencio y que saltó a la luz pública, y luego el Fondo Monetario dejó el país, y en la cual en su comunicado no destacó grandes avances. Y luego, obviamente, la presión política de lo que se vive actualmente, sumado al hecho de que el ministro de Finanzas está a punto de cerrar su gestión, ¿verdad? Recordemos que él va a tomar en el Consejo Nacional Electoral. Obligaron a las autoridades a realizar un viaje a Washington, D.C. para poder negociar con el fondo, y en el cual los 3 puntos claves, como usted los menciona, ¿verdad?, son el retraso cambiario, es decir, le voy a llamar deslizamiento del tipo de cambio, ¿verdad? El segundo punto es el incremento de la tasa de política monetaria y resolver el tema de subasta. O sea, esos fueron los 3 puntos a los que se acordaron, dado que hay ciertas metas indicativas que no se cumplen, como por ejemplo la acumulación de reservas. Positivo, porque uno siempre tiene que hacer el balance positivo y negativo. Como hondureño, uno siempre debe estar contento que se aprueben las revisiones del acuerdo con el fondo. Qué bueno que finalmente las autoridades mostraron un poco de racionalidad económica. Sin embargo, siempre uno tiene que tener en cuenta que las medidas a destiempo tienen consecuencias sobre el hondureño de a pie, ¿verdad? Es como un poco, le voy a dar la comparación más clásica, cuando por ejemplo en el caso de Argentina entra Milei, tiene que resolver el tema inflacionario, porque la inflación es galopante en Argentina, y básicamente tiene que entrar en un proceso de desaceleración económica o de crecimiento económico la economía argentina para poder resolver el tema inflacionario. En este punto es el siguiente. ¿Y por qué digo esto? Porque básicamente cuando las autoridades no hacen anuncios claros de que se va a realizar visitas con el fondo, generalmente en otras ocasiones usted es un comunicador, usted sabe que es muy importante comunicar ese tipo de cosas, pero ir en silencio deja esa pequeña pregunta de que si no estaban seguros de lo que iban a negociar, ¿verdad? Eso para empezar, licenciado. Un momentito, dice usted que usted se dio cuenta de esto en un almuerzo en Founding Farmers. Es un restaurante ahí en Washington, ¿verdad? Un restaurante al lado del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿usted ahí se dio cuenta de que habían llegado funcionarios económicos de este gobierno a hablar con la gente del Fondo Monetario Internacional y a tratar de corregir estos a destiempo, como lo manifiesta usted, este tipo de temas? Lo del deslizamiento de la moneda, lo de las tasas de interés y lo de revisar la subasta de divisas, ¿verdad? ¿Cuándo fue ese viaje? ¿Cuándo fue ese viaje de ellos? La semana pasada, día jueves, viernes, sábado de la semana pasada, y el ministro de Finanzas ya está de vuelta para tomar sus funciones en el Consejo Nacional Electoral. Sé que hay algunos funcionarios del Gabinete Económico que todavía quedaron para allá ajustando los detalles, y en las próximas semanas se estará comunicando, ¿verdad?, el tema de la aprobación de las revisiones. Ahora, ellos fueron allá porque inicialmente, y usted cuestiona de que estas medidas no se tomaron a principios de año o a finales del 2023, porque ellos dijeron que no y ahora dicen que sí. Básicamente, las medidas tuvieran que haber sido tomadas a inicios del año 2023, ¿verdad? Y no se tomaron. Básicamente usted lo observó en todas las economías del mundo, hubieron incrementos de tasas de política monetaria para tratar de contrarrestar los efectos de la inflación, pero adicionalmente a esto es por un tema de acumulación de reservas. Nosotros hemos visto en los primeros 2 años y medio de esta administración una caída de las reservas de aproximadamente $1.800 millones, ¿verdad? Por lo que hemos explicado en diversas ocasiones sobre el tema de arbitraje, ¿verdad? Muchas personas sacaban sus recursos de Honduras porque era mucho mejor colocarlos en tasas de interés más altas. Y sumado a esto, hay un tema adicional que desgraciadamente en nuestro país no hay suficiente producción nacional. Al no haber producción nacional, ¿verdad?, importamos más de lo que exportamos, y por lo tanto se tiene que generar deslizamientos de la moneda para poder generar acumulación de divisas, es decir, acumulación de dólares. Don Roberto, ¿son necesarias estas medidas, estas 3 medidas? ¿Sí o no? ¿Son necesarias? Sí, son necesarias. Me pone contento que finalmente las van a tomar, sí, pero siempre hay que explicarle a la población qué es lo que va a ocurrir cuando uno trata de hacer medidas para estabilizar la macroeconomía del país. Siempre hay consecuencias, y por eso yo siempre utilizo esa frase de que no hay almuerzo gratis. Alguien siempre va a pagar las consecuencias, los efectos de estas medidas. Claro. Pero, por ejemplo, cuando habla del deslizamiento de la moneda, 1, y 2, continuar incrementando la tasa de interés de referencia, esto significa que habrá aumento en las tasas de interés a los préstamos bancarios, digamos, ¿verdad?
Totalmente. Pero la pregunta es, como aquí la política es lo que maneja y controla y dirige y redirige todas las decisiones, ¿usted cree que comenzando la actividad política y electoral se vayan a meter a esto? Es muy difícilmente porque la historia nos demuestra que generalmente en el último año de gobierno más bien se tiende a ser un poco más irresponsable fiscalmente. Eso se ha visto en todas las transiciones de gobierno, no hay sostenibilidad de políticas públicas y adicionalmente no prima ese tema. Para mí un mensaje importante y una recomendación muy respetuosa para la presidenta sería que colocar un ministro de finanzas que tuviera un conocimiento serio de política fiscal. Yo siento que dentro del LIBRE hay muchas personas que pueden realizar esta labor, muy buenos economistas, pero que no respondan a intereses, sino que respondan más que todo a criterios técnicos y temas meritocráticos. Pero dice usted que estas 3 medidas son necesarias, que se debieron de haber tomado incluso desde el año pasado y que son medidas correctivas, pero en algo van a ayudar, supongo. Básicamente van a ayudar a estabilizar la actividad económica y esperemos, mire, hay un tema importante aquí. El ministro de Finanzas ya se va, sale. Mañana lo juramentan en el Congreso como nuevo miembro del Consejo Nacional Electoral. La pregunta clave será si el próximo ministro de Finanzas que entre a tomar posesión del cargo va a cumplir con los acuerdos que se lograron en esta última visita del Fondo Monetario para no caer nuevamente en este tema de inconsistencia, ¿verdad? Aquí hay unas 3 gráficas que don Roberto quiere compartir con nuestros amables televidentes sobre la situación actual en el tema económico. Por ejemplo, crédito del sistema financiero a empresas y hogares. En el color anaranjado es el crédito a hogares y el color verde el crédito a empresas. En ambos se ha venido para abajo. ¿Por qué, don Roberto? Principalmente observemos el crédito de empresas, que es la línea verde, está en un proceso de desaceleración, claro, y mire, aquí es por qué las medidas fueron tomadas a destiempo, porque básicamente las autoridades siempre dijeron que se tenía que manejar la tasa de política monetaria baja porque eso iba a incentivar la inversión, ¿verdad? Pero usted observa que el crédito a las empresas, que representa el 70% del crédito del país, en el último año y medio ha venido en un proceso claro de desaceleración. Ahora, muchas personas me podrían decir, pero el crédito de los hogares va bien, se empieza a desacelerar en este momento. Pero el crédito de los hogares en su mayoría es crédito de consumo, es decir, crédito de tarjeta de crédito. Por eso revisamos por composición, es decir, el mayor porcentaje lo representa el crédito de las empresas, y segundo, porque es muy importante, crédito de las empresas se traslada en mayores niveles de inversión y adicionalmente en mayores niveles de actividad económica, mayor empleo. Entonces, es un signo muy negativo que el crédito de las empresas venga en ese proceso de desaceleración. ¿Por qué? Porque hay menos inversión, hay menos actividad económica y hay menos empleo. Exactamente. Y entonces, por lo tanto, estamos viéndolo desde el lado del sector privado, ¿verdad? O sea, este es desde el punto de vista de las empresas que van a pedir préstamos, básicamente va en un proceso claro de desaceleración. O sea, que el principal problema en Honduras, que es el desempleo, seguirá siéndolo. Así es, y no es un problema que se pueda resolver de la noche a la mañana. Totalmente de acuerdo con usted, licenciado Melo. Claro. Tasas de interés sobre operaciones nuevas en el sector agricultura, también va para abajo. Por ejemplo, eso. Se defendió que se tenía que manejar la tasa de política monetaria para mantener bajas tasas de interés. Estos son datos de Banco Central. Y mire, observe usted cuál es la tendencia de las tasas de interés en el sector agricultura. Hacia arriba. Hacia arriba desde hace mucho antes. Es decir, el mercado internalizó que la tasa de política monetaria no correspondía a la realidad del país y las tasas de interés empezaron a subir. ¿Verdad? Además, hubo unos procesos de absorción de liquidez, eso sí tenemos que reconocerlo, pero mire, la tasa de interés en el sector agricultura para arriba. Menores tasas de interés en el sector agricultura significa menor inversión en el sector agricultura, menor generación de empleo en el sector agricultura. Eso lo observamos claramente con los datos. Y si luego observamos la siguiente gráfica en la cual tenemos otros 3 sectores. Tasas de interés sobre operaciones, sobre comercio, industria y financiamiento para la exportación. Todas, ¿cuál es la constante que vemos? Se han incrementado en el último año y medio, ¿verdad? Entonces, claramente vemos un incremento de las tasas de interés. Entonces, veamos lo siguiente. Se van a venir incrementos en la tasa de política monetaria que son necesarios para poder eliminar. Mira el problema. No se ajustó la tasa de política monetaria a tiempo. Y esto es lo que yo quiero darle este conocimiento a la población hondureña porque me parece importante. No se ajustó a tiempo la tasa de política monetaria. El argumento siempre fue porque se quería manejar bajas tasas de interés. Sin embargo, ¿qué pasó con las bajas tasas con las tasas de interés? Siempre subieron, ¿verdad? Siempre subieron porque el mercado internaliza esto. Ahora que se hagan los movimientos de las tasas de interés van a subir aún más.
y por el otro lado desacumulamos una cantidad importante de reservas internacionales. O sea que esas tasas de interés para el sector comercio, industria, para exportación y la que vimos anteriormente en el tema de agricultura, ¿va para arriba? Van a ir para arriba debido a los incrementos que se tienen que dar de tasas políticas monetarias. Mire, un dato para la población hondureña. El Fondo Monetario pidió un ajuste de 400 puntos básicos de la tasa de política monetaria. El Banco Central, el ajuste que realizó fue solamente de 100 puntos básicos. Es decir, que faltan todavía 300 puntos básicos. Y un punto más, y esto es un poco más para darle más rigor a la discusión económica. Es necesario, pero ahora, ¿cuál es el problema? Que ahora en Estados Unidos estamos yendo en contra del ciclo, ¿verdad? Mejor dicho, estamos incrementando tasas de interés, ¿verdad? Cuando ahora lo que va a ocurrir en Estados Unidos es que las tasas de interés van a empezar a ir para abajo, ¿verdad? Cuando la teoría dice que tiene que hacerse totalmente lo contrario, o sea, todos los países del mundo, cuando la actividad económica empieza a desacelerarse, cuando empieza a haber decrecimiento, usted pone las tasas de interés bajas para incentivar la inversión, pero en Honduras estamos haciendo todo al contrario. Primero, mantuvimos las tasas de interés bajas cuando tenían que ser altas. Y ahora las estamos subiendo porque tenemos que estabilizar la economía, la macroeconomía del país, ¿verdad? Cuando en el resto del mundo lo que va a empezar a pasar es que las tasas de interés van a empezar a bajar. Y la inversión pública total. Dice usted que la inversión pública a esta fecha, este año, es del 36.9%, que es totalmente. Que en ese recuadro es el dato en la esquina inferior derecha de lo que está enmarcado. Dice así es. Total inversión pública 36.9%. ¿Qué significa inversión pública? ¿Qué significa total inversión pública 36.9%? Exactamente. Y eso se lo explico fácil. El gobierno, la Secretaría de Finanzas ha decidido categorizar en 3 ítems la inversión pública. Inversión productiva, ¿verdad? Inversión social y inversión que es formación bruta de capital. Si usted observa claramente en ese recuadro que es de la Secretaría de Finanzas, en primer lugar, la inversión pública a septiembre solo es del 36.9%. Momentito, la inversión en general es 36.9%. Así es. Pero si usted lo desglosa en detalle, la inversión productiva es de 21, si lo ponemos a pantalla completa, gracias. Si usted lo desglosa, por ejemplo, donde dice, número 1, inversión productiva es del 21.9%. Así es. Número 2, inversión social, 53.2%. Y número 3, formación bruta de capital, 12.5%. Es decir, que la mayor inversión es la inversión social. ¿Qué significa eso? Así es. Y la inversión social no es inversión, es gasto social, que es algo totalmente distinto. Lo que pasa es que las autoridades han decidido colocar la inversión social para de esta forma, y esto es algo de concepto, tratar de mejorar su indicador de ejecución de la inversión. La inversión social es gasto social. Es importante, sí, pero usted no lo puede clasificar como inversión social. Es gasto social y en todas las categorías aquí viene incluido todo el tema de los subsidios. Aquí viene incluido todo el tema del subsidio al combustible, del subsidio, por ejemplo, a la energía. Todo eso está incluido dentro de ese componente. Obviamente, si usted le da lo cual es un beneficio, lo cual es un beneficio para un sector de la población. Es un beneficio para un sector de la población, pero no es inversión. Porque la inversión generalmente se cataloga, eso es gasto social y sí puede tener un impacto en el largo plazo, pero eso también se tiene que medir y por eso uno tiene que ser muy cuidadoso en esos temas, porque usted tiene que hacer evaluación de impacto para ver si usted está teniendo impacto sobre las condiciones de salud, sobre las condiciones de educación de los hondureños, sobre el capital humano de los hondureños. Claro, claro. O sea que, visto lo anterior, los gráficos anteriores, hay baja inversión privada. Hay, sí, en este caso, con esta gráfica, baja inversión pública. Tenemos como consecuencia, como resultado de eso, una desaceleración económica. Exactamente. Esos son los síntomas de una desaceleración económica, ¿verdad? Y lo vamos a ver reflejado en el último cuadro que le muestro, que son datos de la cuenta financiera de la Secretaría de Finanzas, ¿verdad? Si usted observa, ahí podemos comparar, son los últimos datos que hay, que son al mes de junio, junio del 2024 contra junio del 2023, en la cual nosotros podemos ver que la recaudación, y me voy a enfocar específicamente en la recaudación del impuesto sobre renta, decreció en menos 4%, ¿verdad? En términos reales.
En términos reales, la recaudación del impuesto sobre la renta decreció en menos 4.08%. Eso automáticamente le dice a usted que, dado el proceso de desaceleración económica que vive el país, están desapareciendo empresas, ¿verdad? Que por lo tanto hace que se recaude menos en la economía, y ese es un indicador muy importante porque es un indicador adelantado del mercado laboral del país. Ahora usted entiende porque usted observa muchos hondureños tratando de buscar trabajo en distintos lugares y que no lo encuentran, ¿verdad? Dos preguntas. La primera, ¿se resuelve esto con la ley de justicia tributaria? No, porque a pesar de que soy un creyente que se debe hacer una reforma tributaria y definitivamente las exoneraciones, el problema de la ley de justicia tributaria es que se enfoca específicamente en un segmento que solo son las exoneraciones. Sin embargo, hay elementos tan importantes de la dinámica de la economía hondureña como, por ejemplo, cómo logramos que las empresas informales que generan el 80% del empleo, ¿verdad?, sean más productivas y empiecen ese proceso de formalización. Es decir, ¿cómo hago para que se registren? ¿Cómo hago para brindarles incentivos para que sean más productivas, claro, para que generen mejor calidad de empleo? Ese sería el primer punto que haría incluir una ley de justicia tributaria. Segundo punto, totalmente, si usted observa la recaudación, usted mira que el mayor porcentaje viene del impuesto sobre la venta, que es un impuesto regresivo. ¿Qué significa regresivo? Significa que tanto persona rica como persona pobre lo pagan, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, se tiene que reducir el impuesto sobre la venta y adicionalmente hacer un análisis y un estudio de cuáles son esos productos que los más pobres consumen para que esos productos estén exentos de impuestos para beneficiarlos. Y luego en el impuesto sobre la renta es cómo garantizamos que las empresas tengan acceso a un mejor clima de inversiones, tengan acceso a mejores incentivos para que puedan desarrollar e invertir más dentro del país. Lo estamos viendo claro, el crédito va para abajo, el proceso de desaceleración. ¿Cómo hacemos que se revierte y en lugar de ir hacia abajo va hacia arriba? Entonces, eso es clave. Y finalmente, un punto importante del que no hablamos, el tema del gasto público, el gasto corriente. ¿Cómo logramos de que el gobierno sea responsable con los niveles de gasto? Por ejemplo, tenemos una Secretaría de Planificación actualmente que es una secretaría en la cual hay muchos periodistas contratados y que no se encargan de hacer la planificación del país, sino que se ha convertido en una oficina de propaganda, lamentablemente. Entonces, ¿cómo somos más responsables desde el lado del gobierno para utilizar mejor los recursos del Estado? Pero por el otro lado, también tenemos problemas en la ejecución de recursos de la cooperación. Le voy a dar un ejemplo. Fíjese que actualmente la ejecución se tienen destinados en ese presupuesto aproximadamente 22.000 millones de lempiras de inversión pública de recursos de crédito externo. La ejecución hasta la fecha solo es de 7.75% de esos 22.000 millones de lempiras. Entonces, todas estas distorsiones se tienen que corregir en algún punto y entonces sería ideal, dado el momento político que vive el país, mi recomendación es que dentro de todas las personas que forman parte de Libertad de Refundación hay muy buenos economistas, deberían de colocar una persona que pueda manejar la política fiscal del país. Y un segundo punto es tratar de comunicar mejor y tratar de lograr tener una visión de crecimiento de largo plazo, ¿verdad? No es de corto plazo y comunicar de mejor forma. Honduras usted pronosticó el año pasado que Honduras no iba a obtener acceder a los fondos de la cuenta del milenio. Porque usted sabe ya que para acceder a los fondos de la cuenta del milenio hay que aprobar varios ítems, entre ellos temas de combate a la corrupción, temas económicos, etcétera, etcétera. Este año, la pregunta, creo que es en noviembre que se da a conocer si Honduras pasa o no de nuevo a la cuenta del milenio, acceder a la cuenta del milenio. Creo que la última vez fue en 2015, creo, más o menos, ¿verdad? O antes, ¿fue en 2005 o no? ¿Cuándo fue? La última vez que se tuvo acceso a los recursos fue en el gobierno del presidente Maduro, 2005, ¿verdad? Muy bien. La pregunta es, ¿se va a acceder este año? ¿Se va a pasar este año o vamos a salir aplazados? Le voy a decir, como usted siempre dice, one moment, please. Se la voy a contestar en octubre, tercera, cuarta semana de octubre. Yo le voy a tener la proyección y le prometo dársela en vivo en su programa. ¿Por la tendencia que llevamos? Mire, dados los eventos ocurridos, no me quiero quemar sin haber visto datos, dados los eventos ocurridos, porque recuerde que la evaluación de este año corresponde
a lo que ocurrió el año anterior, ¿verdad? Es decir, a lo que ocurrió durante el año 2023. Yo pensaría que no. Ahora, recuerde que esta medida es comparativa. Entonces, cuando yo vea los datos en mediados de octubre, yo le voy a dar la proyección del indicador de la cuenta del milenio y la nota del indicador de corrupción para Honduras. Honduras está en la lista de los candidatos, ¿verdad? Para este año. Honduras siempre está en la lista de los candidatos porque pertenece a la categoría de los países de ingresos. Pero eso no dice nada. ¿Verdad? Pero eso no garantiza nada. Eso no garantiza nada. Y en este punto será muy importante ser propositivo. Queda aproximadamente menos de año y medio de esta gestión, entonces esperamos que concreten los proyectos, esperamos que siga el acuerdo con el fondo, esperamos que el nuevo ministro de Finanzas cumpla con lo acordado por este gabinete y que sean consistentes en lo que tienen que hacer, porque el problema es que, y lo repito, cuando se toman medidas a destiempo, los ajustes de las medidas los paga la población hondureña. Entonces, muy bien por haber logrado el acuerdo, pero el aprendizaje de toda esta experiencia es hacer menos ideológicos y más racionales económicamente. Gracias, Roberto Lagos, analista, investigador de temas económicos. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, está aquí don Marlon Lara, que es diputado del Partido Liberal por el departamento de Cortés. ¿Está doña Angélica también? Ya se va a conectar también. Doña Angélica Smith, es diputada del Partido Libre por Santa Bárbara. Mañana inicia en el Congreso Nacional la discusión en tercer y último debate de reformas a la ley electoral, ¿correcto? Es correcto. Se necesitan 86 votos para aprobar esas reformas a la ley electoral. Es correcto. ¿Se tiene? Bueno, Libre solo quiere discutir 3 artículos. Primero habían dicho que eran 2, ahora son 3. Nosotros, la oposición, queremos discutir varios artículos de la reforma a la ley electoral. El Partido Liberal ha presentado la segunda vuelta, la ciudadanización de las mesas electorales, el cambio de fecha de elección de presidentes, alcaldes y diputados, entre otros temas. O sea, varias reformas. Varias reformas. O sea, mañana se inicia la discusión, pero no necesariamente mañana se aprueba o no se aprueba. Es que hay todas unas reformas a la ley electoral que ya fueron consensuadas con todos los partidos. Lo que sucede es que el partido que está en el poder nunca quiere aprobar las reformas a la ley electoral. Entonces, Libre antes estaba de acuerdo cuando eran oposición. Ahora que están en el poder no quieren discutir las reformas a la ley electoral. Vamos a un corte comercial. Te vamos a explicar cuáles son las 2 o 3 reformas electorales que se han propuesto, porque ya están ahí en primer y segundo debate, se aprobaron. O pasaron, quiero decir. Y van al tercer debate, que es mañana. Se suspendió ¿sí? la lectura de las reformas a la ley electoral porque no habían consenso. Sí, bueno, pero aquí están. Son dos reformas, ¿eh? Que tienen que ver con el sistema biométrico y la transmisión de los datos el día de las elecciones. Pero la oposición no está de acuerdo y tiene que dejar claramente establecido que no se acepta el acta digital. ¿No se acepta el acta digital por parte del partido? De la oposición política. ¿Usted habla de todos? Del todos. Partido Nacional, Partido Liberal, PSH. Partido Liberal y PSH. Muy bien, ya volvemos. Está con nosotros esta noche, nos acompaña vía Zoom, muchas gracias, la abogada Angélica Smith, diputada de Libre por el Departamento de Santa Bárbara. Abogada, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, muy amable. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Un saludo, doctor Marlon Lara. Un saludo a usted también, Edgardo Melgar, al pueblo hondureño en general, después de jornadas legislativas en donde el pueblo hondureño ha estado a la expectativa. Estamos a las puertas de lo que serán las elecciones primarias en nuestro país y pues sin duda alguna el Congreso Nacional y cada una de las fuerzas políticas tenemos pues un trabajo que hacer. Esta semana, el día de ayer, culminamos en horas de la noche, ya después de mucho tiempo, de mucho diálogo que se estuvo instalando entre la Junta Directiva y los representantes, los jefes de las diferentes fuerzas políticas, pues hemos logrado ir avanzando en el tema electoral en el Congreso Nacional. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Abogada, se aprobó el presupuesto, ¿verdad? Porque del Consejo Nacional Electoral, y creo que se aprobó por unanimidad, ¿verdad, doctor? Sí. Por unanimidad, porque quitaron el artículo 3 de la ley. Muy bien, pero ya hay presupuesto del Consejo Nacional Electoral para las elecciones primarias. Muy bien, ¿verdad? 1.492 millones. Sí, casi 1.500 millones. Muy bien, para las elecciones primarias. Perfecto. Estamos bien, ¿verdad, abogada? Hasta ahí. Efectivamente,
el día de ayer y habíamos comenzado ya con la aprobación del artículo 1 y el artículo 2 de lo que reza sobre el presupuesto especial para las elecciones primarias de 2025, que anda alrededor de 1.492 millones de lempiras. Muy bien. Luego, entonces, se presentó también un proyecto de reformas a la ley electoral. ¿Verdad? Ese proyecto de reformas a la ley electoral, ¿mañana se va a discutir, abogada? Efectivamente, nos encontramos en el segundo debate. Pues se sometió al Pleno la dispensa de los dos debates para que se discutiese en su único debate. Sin embargo, pues no pasó, y el Pleno de la Cámara es la autoridad, la representación máxima del poder popular del pueblo, y pues el presidente del Congreso Nacional ha continuado con lo que es el trámite legislativo. Para mañana hemos sido convocados, el compañero Lara lo sabe, como lo sabe el pueblo hondureño en general, hemos sido convocados por el presidente del Congreso a las 2 de la tarde. Esperamos pues retomar un tema tan importante, porque tan importante es contar con lo que es el presupuesto para garantizar las elecciones primarias, las elecciones que se estarán llevando a cabo en el 2025, como tan importante también es garantizarle al pueblo hondureño la transparencia, el respeto a la democracia, el respeto a la voluntad popular, y eso encierra ese artículo 3, que en donde las diferentes fuerzas políticas expusieron el por qué se oponían. Sin embargo, don Hugo Noé Pino presentó una iniciativa de ley como diputado de Francisco Morazán, en donde propone una reforma a la ley electoral del artículo 263 y del artículo 278. Para el día de mañana, pues estamos, tendría que estar o estará en la agenda a desarrollarse en su tercer y último debate. Esperamos que todas las fuerzas políticas demostremos al pueblo hondureño, Edgardo, doctor Marlon Lara y pueblo hondureño en general, que en realidad estamos apostando al respeto, a la democracia, a la voluntad popular, a elecciones transparentes, y que se puedan transmitir los datos, que podamos tener el artículo 263, la identificación biométrica, y el artículo 278, el resultado de los datos en los 3 niveles. Recordemos que hasta este momento se transmite solamente en el nivel presidencial. Muy bien. Entonces, solo para resumir, son 2 artículos lo que se propone en la reforma electoral, el 263 y el 278 de la ley electoral, ¿verdad? Efectivamente. Muy bien. Ahora, solo para ilustración de todos, de nuestros amables televidentes también, comparamos el 263 en la actualidad con el 263 que está en la propuesta de la reforma a la ley electoral. Por favor, lo mostramos en pantalla. El 263 dice, está a la izquierda, ¿verdad? El actual. Dice que es el que se refiere al desarrollo de la votación. Muy bien. Dice, número 1, el presidente requiere a cada elector que ingrese a la Junta Receptora de Votos la presentación de su documento nacional de identificación. Debe mostrar dicha tarjeta a los demás miembros. Y en el artículo 1 reformado diría, el presidente requiere a cada elector que ingrese a la Junta Receptora de Votos la presentación de su documento nacional de identificación, debe mostrar dicha tarjeta a los demás miembros, seguidamente entregarla al secretario, quien debe comprobar su huella dactilar. Aquí viene el cambio. Huella dactilar en el lector electrónico. Ya lo establecía, si usted se fija, en el de la mano izquierda, en el rótulo izquierda dice, debe comprobar su huella dactilar en el lector electrónico. Pero a partir de electrónico, la reforma dice, el cual contará con un sistema de validación mediante identificación biométrica para todas las juntas receptoras de votos. O cualquier otro dispositivo que el Consejo Nacional Electoral asigne a cada Junta Receptora de Votos. Y al final dice, el Consejo Nacional Electoral deberá, porque son 8 numerales y los 8 numerales siguientes se mantienen, solo cambia el agregado que se le hace al numeral 1, y al final dice, de ese artículo 263, la propuesta, el Consejo Nacional Electoral deberá realizar los ajustes técnicos necesarios para garantizar que los electores no puedan votar más de una vez en las elecciones primarias y generales según corresponda. Abogada,
y doctor, se refiere al sistema biométrico, ¿verdad? El detector de huella. De la huella dactilar. Muy bien. ¿Está de acuerdo el Partido Liberal con ese? Con el tema de la biometría estamos totalmente de acuerdo, solo que tenemos que estar seguros y para eso queremos que los magistrados del CNE nos comprueben que existen las condiciones de conectividad en todo el país y al mismo tiempo los centros de votación que tengan energía eléctrica para que no vaya a haber problemas y no pueda hacer que muchas personas, lejos de tener una votación masiva, muchas personas no puedan votar. La conectividad, dice usted, ¿verdad? La conectividad. Y precisamente en el último apartado establece claramente que le corresponde al Consejo Nacional Electoral garantizar que los electores no puedan votar por segunda vez y por supuesto también que se pueda garantizar que los ajustes técnicos sean los necesarios. En el Consejo Nacional Electoral están representadas las tres fuerzas políticas mayoritarias. Sin duda alguna, el Partido Liberal confía en su representante en el Consejo Nacional Electoral y pues por supuesto aquí, más allá de los intereses políticos partidarios, debe de prevalecer el respeto a la democracia y el respeto a la voluntad popular del pueblo hondureño en estas próximas elecciones. Y ahí lo dice claramente, garantizar que ningún ciudadano pues vaya a votar. Puede votar, pero en el sistema biométrico usted llega a su mesa, pone su huella digital y ya usted queda ya identificado que vota ahí. No puede ir a votar en el caso de las primarias por otra mesa. Le voy a explicar eso y abogada. Eso puede ser válido en las elecciones generales, pero te voy a explicar qué pasa en las internas. En las internas, en un centro de votación está la urna del Partido Liberal, la urna del Partido Nacional y la urna de Libre. Entonces, si Edgardo Melgar va a votar a la urna del Partido Liberal, va a poner su huella y va a salir que puede votar. Pero y que ya votó. No, eso no. Tú puedes ir a la otra urna y vas a poner, porque los listados aparecen por igual en las tres. No hay censo de los partidos. Doctor, pero precisamente nos lleva a los ajustes técnicos en donde el Consejo Nacional Electoral debe de garantizar de manera técnica que eso que usted está señalando no se vuelva a repetir en nuestro país y que no se vulnere y que no se atropelle la voluntad popular del pueblo. Abogada, si yo llego, por ejemplo, a votar a la mesa del Partido Liberal en las elecciones internas, ¿verdad? Porque habrá un aula donde está la urna del Libre, otras del Partido Nacional y otra del Partido Liberal. Correcto. Vamos y voto en el Partido Liberal. Un ciudadano pone su huella dactilar, ya queda identificado y luego vota. ¿Ya queda bloqueado para no votar en la del Partido Nacional y en la del Libre? No queda bloqueado. Aquí estamos hablando de temas técnicos. Por lo tanto, será el Consejo Nacional Electoral quien tiene que garantizarle al pueblo hondureño en general que efectivamente esos ajustes garanticen que la persona que votó en una junta receptora de votos no se vuelva a repetir lo que lamentablemente la historia nos ha dicho. Es decir, que no vaya a votar ese mismo elector en otra mesa del Partido Liberal o que vaya a votar a una mesa del Partido Nacional o a una mesa del Libre. Edgardo, y de allá para acá lo voy a explicar más práctico. Si la urna tiene 300 votos, esos 300 personas ese listado está en la urna de los tres partidos. Solo que el ciudadano escoge a cuál urna va a ir a votar. Pero si él va a la urna del Partido Liberal y pone su huella, va a salir que esa es la persona y que está en el listado, porque mandan unos cuadernillos con unos listados. Pero no hay capacidad técnica, y yo creo que no la tiene el CNE, como para que esa persona quede bloqueada. No van a estar en línea los tres. Va esa persona, va a poder ir a votar si no hay otros mecanismos, como lo que se ha utilizado, que queda el dedo con tinta indeleble, pero no garantiza eso, que él no pueda ir después a la urna del Libre y a la urna del Partido Nacional. O del Partido Nacional vayan a la del Libre y a la del Libre al Partido Liberal. Eso no garantiza la biometría. Por eso dice la abogada que van a escuchar la opinión de técnicos, de los consejeros sobre este tema antes de hacer esta discusión, abogada.
Precisamente se ha estado en ese proceso, se ha estado en audiencias en donde han comparecido técnicos del Consejo Nacional Electoral y pues el artículo precisamente lo que hace es ordenar al Consejo Nacional Electoral que le garantice al pueblo hondureño, y no es lo que pueda decir Angélica Smith como abogada, que lo que conoce en materia de derecho, no es lo que pueda decir, con todo respeto, el doctor Marlon Lara en el área de que le corresponde. Acá nosotros como diputados y diputadas del Congreso Nacional estamos instruyendo al Consejo Nacional Electoral para que garantice que los ajustes técnicos nos puedan dar la certeza de que el ciudadano hondureño que acuda a una junta receptora de votos no vaya a otra como ha sucedido en el pasado. Precisamente esas son las reformas electorales. Garantizar el respeto a la voluntad popular y garantizar que todo aquel ciudadano que se postule a un cargo de elección popular cuente con los resultados que efectivamente debe de tener. Y la otra reforma, la del artículo 278, que tiene que ver con la transmisión de resultados preliminares. El artículo actual dice lo siguiente, que la transmisión de resultados preliminares, ojo a esto, que el resultado, que la transmisión de resultados preliminares dice, una vez concluido el escrutinio en el nivel presidencial, ojo con esto, anótelo ahí, téngalo en la memoria, una vez concluido el escrutinio en el nivel presidencial, la Junta Receptora de Votos, en pleno, por medio de los formatos y en aplicación de los procedimientos técnicos transparentes y seguros establecidos previamente por el CNE, debe realizar la transmisión simultánea de los resultados de este nivel electivo inmediatamente al Consejo Nacional Electoral, a los partidos políticos, a alianzas y a las candidaturas independientes participantes en el proceso. Para este efecto, el sistema de transmisión que se adopte debe tener interconexión directa con el servidor de cada uno de los partidos políticos, participantes de las salas de observación, en los medios de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la propuesta dice lo siguiente. La propuesta establece, ojo a esto, la propuesta dice lo siguiente. Siempre el artículo 278. Una vez concluido el escrutinio en cada uno de los 3 niveles electivos, es decir, ya no solo se refiere al nivel electivo presidencial, sino que al nivel electivo presidencial, diputados y corporación municipal. La Junta Receptora de Votos en pleno, por medio de los formatos y en aplicación de los procedimientos técnicos transparentes y seguros establecidos por el CNE, debe realizar la transmisión simultánea de los resultados de cada uno de los 3 niveles electivos. O sea, ya no solo queda la transmisión del nivel electivo presidencial, sino que también el nivel electivo de diputados y de alcaldes. Al Consejo Nacional Electoral, a los partidos políticos, a las alianzas y las candidaturas independientes participantes en el proceso. Y aquí agrega también la reforma, enviando las imágenes escaneadas de las actas de cierre firmadas por los miembros de la Junta Receptora de Votos con los resultados de las actas de cierre firmadas. Asimismo, asegurando que una copia del acta de cierre sea entregada a cada uno de los miembros de la Junta Receptora de Votos para efectos de cotejar los resultados, asegurando en primera instancia la transmisión del nivel electivo presidencial y posteriormente el nivel electivo de diputados y corporaciones municipales según vayan ingresando los resultados desde la Junta Receptora de Votos o centros de votación. La transmisión de los resultados de cada nivel electivo debe realizarse inmediatamente después de cada escrutinio según el orden establecido en el párrafo anterior. El CNE debe iniciar la respectiva divulgación a partir del 20% de los datos transmitidos en el nivel electivo de diputados al Congreso Nacional y nivel municipal. ¿Está claro, doctor? Aquí, tanto la identificación biométrica como el sistema de transmisión de resultados preliminares TREP son obligatorios para las primarias y las generales. Ok, ahí lo que tenemos que revisar nuevamente son creo que 6.000 centros de votación a nivel nacional. Tengo entendido que casi en 1.900 centros no hay, en algunos energía eléctrica y en otros conectividad. Tenemos que estar seguros que exista en esos 2.000 centros la conectividad y la energía eléctrica para que exista esa transmisión. ¿Usted es el pero que le pone? ¿Algo más? No,
además, que quede claramente establecido que la transmisión de resultados electorales debe ser con el escaneo de las actas y en ningún momento que vaya a quedar abierto una ventana que diga que puede ser a través de una acta digital. ¿Abogada? Precisamente el artículo 278 es claro, en donde habla sobre la transmisión de los resultados con relación a la reforma que hoy estamos haciendo. En la ley electoral actualmente, pues solamente encierra lo que es el nivel presidencial, dejando a un lado el nivel de diputados y corporaciones municipales. En este sentido, el espíritu de la reforma de la ley es precisamente eso: garantizar la transparencia en los procesos, la confiabilidad que debemos de generarle al pueblo hondureño y a quienes aspiren o aspiremos a un cargo de elección popular, y pues por supuesto hacer uso de los medios electrónicos y para que podamos garantizar con ello que se respete la democracia. No dudamos que el día de mañana cada fuerza política esté demostrando su voluntad y que le demostremos al pueblo hondureño, que Angélica Smith le demuestre al pueblo santabarbarense que la llevó al Congreso Nacional precisamente a eso, a legislar a favor del pueblo. Y a la historia política del país nos lo ha dicho Edgardo, el doctor Marlon Lara. Muchas personas han quedado fuera de niveles electivos como diputados, como alcaldías municipales, lamentablemente por las mañas del pasado. Hoy nosotros queremos, desde un Congreso transparente, desde un Congreso que le apuesta al respeto a la democracia, que le apostemos a las reformas electorales que vienen a beneficiar y a fortalecer, por sobre todo, la democracia en nuestro país. Abogada, muchas gracias por aceptar esta comunicación y por su intervención esta noche aquí en el programa. A la orden. Muchas gracias. Saludos, doctor. Mucho gusto. Buenas noches al pueblo hondureño. Buenas noches. Abogada Angélica Smith, diputada de Santa Bárbara por el Partido Libertario de Fundación. Bueno, mañana está eso, mañana a las 2 de la tarde, a ver si se logran los 86 votos. No necesariamente esto tiene que finalizar mañana, esto de la discusión de las reformas electorales. Puede tomar un tiempo, ¿no? Puede tomar un tiempo. Lo importante es los consensos, porque Libre se dio cuenta que con la ley transitoria del presupuesto querían imponer el artículo 3, que es una reforma electoral que ocupa 86 votos, y nunca pasó esa reforma. Lo que hicimos es perder tiempo al CNE, que ya debió tener ese presupuesto desde hace meses para iniciar el proceso de licitación pública. ¿Se van a lograr los 86 votos para esas reformas? Si ellos el día de mañana son transparentes y no quieren poner trampas en esas reformas, yo creo que todos los partidos... ¿Usted haría reformas a esa redacción para aprobarlo o lo aprobaría tal cual? Yo le agregaría que en ningún momento debe de ponerse como método de transmisión el acta digital. Aparte del escaneado que ya está establecido. Porque eso es el temor que tienen las diferentes fuerzas políticas y el pueblo hondureño, porque... Que haya un acta escaneada y otra acta digital. Un acta escaneada, un acta digital, que esa puede ser manipulada, y que después existe una confrontación pública. ¿De cuál de las dos en actas? El país, cuando digan cuál de las dos actas es válida, y nos vayamos después de un proceso electoral a confrontarnos por ese tema. Vamos a un corte comercial. Hoy el Consejo Nacional Electoral ha convocado elecciones primarias. Aquí están los consejeros, don Julio Navarro. También está con nosotros el abogado Kelvin Aguirre. ¿Cuál es la posición de ellos como autoridad, como conocedores de este tema sobre estas pretendidas reformas? Y por supuesto, ¿cuál es la opinión de ellos para que estas próximas elecciones primarias y generales sean honestas, transparentes, limpias para el pueblo hondureño? Ya volvemos. Aquí está don Julio Navarro, consejero del Consejo Nacional Electoral. Don Kelvin Aguirre, consejero del Consejo Nacional Electoral. Gracias, don Julio. Gracias, don Kelvin, por estar aquí esta noche. Han convocado ustedes hace unos minutos, bueno, hace un par de horas, a elecciones primarias para marzo de 2025. ¿Qué mensaje nos quiere dejar esta noche sobre ese tema? Gracias, Edgardo Melgar. Un saludo a todo ese enorme auditorio del programa 3030. Efectivamente, el día de hoy hemos cumplido con ese mandato constitucional, con ese mandato que nos da la ley electoral, de convocar a elecciones primarias internas para el domingo 9 de marzo del año 2025. Como Consejo Nacional Electoral, decirle al pueblo hondureño que hemos sentado las bases para que tengamos un proceso confiable, transparente, justo. Elaboramos lo que es una planificación estratégica de 29 proyectos electorales. De igual forma,
también el cronograma electoral, el listado de cargos de elección popular, los dimos el 8 de julio de este año, así como el presupuesto especial de elecciones primarias internas, que lo aprobaron un día antes de la convocatoria a elecciones primarias. Pero ¿está en tiempo y forma todavía, abogado? Es decir, tal vez no en tiempo, pero en forma de poderlo llevar a cabo de forma transparente, de forma eficiente. Lo idóneo hubiera sido que de mayo que nosotros lo enviamos, si hubiera aprobado ese presupuesto de elecciones primarias internas. Hubieran ya adelantado muchas cosas. Muchas cosas. Porque tienen que hacer licitaciones, contrataciones, adjudicaciones, etcétera, ¿no? Es correcto, también se aprobó el decreto especial de compras y contrataciones. Eso le permite abreviar un poco el tiempo para esos procedimientos, ¿verdad? Sí, lo simplifica, los procesos de adquisición, y eso garantiza de que se cumplan con los plazos fijados en la ley electoral. Por ejemplo, el 8 de noviembre, el nuevo pleno que va a asumir en esta semana tiene que adjudicar el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, porque ya es un mandato de ley que se debe adjudicar 4 meses antes. O sea, que hay que apurarse con esto, ¿verdad? Sí, y eso les va a ayudar con el decreto especial de compras y contrataciones. Don Julio Navarro es un hombre de números, siempre lo ha sido, y de estadísticas. Le voy a mostrar una gráfica precisamente con datos sumamente reveladores para ustedes, amables televidentes, también, por favor. El Censo Nacional Electoral, con el cual ha convocado el Consejo Nacional Electoral a elecciones primarias. Por favor, vean qué dato más revelador es esto. Vamos a elecciones primarias con al menos 5.841.364 ciudadanos, de los cuales 2.7 son hombres y 3.061.000 son mujeres. Por favor, don Julio. Edgardo, lo que tanta duda le dieron algunos sectores al proceso electoral, busque la Gaceta hoy en día. Está la convocatoria de elecciones publicada y está el presupuesto general para las elecciones primarias publicada en tiempo informa. Y vamos a elecciones con la mayor cantidad de población electoral que ha habido en todos los 12 procesos electorales anteriores. Y qué interesante, en Honduras las mujeres siguen siendo las mayores aportantes al proceso electoral. Son la mayoría de las que están en el censo y son las mujeres las que tienen mayor actitud cívica para ir a votar el día de las elecciones. Los hombres somos menos. Hay también cosas interesantes en estas estadísticas. Ya no es Francisco Morazán el departamento con mayor población electoral. Hoy en día es Cortés el departamento con mayor población electoral. Y otro elemento interesante. Ahí está, mire, el departamento de Cortés tiene 1.105.968 ciudadanos aptos para votar en estas primarias. Y en Francisco Morazán, 1.094.000. Edgardo, Cortés solo tiene 20 diputados. Francisco Morazán tiene 23, porque se ha mantenido estancado el cociente electoral desde 1985. Es tiempo, y todavía hay tiempo, de actualizar todas esas cosas para darle realmente a los departamentos el peso que tienen como población en los organismos del Estado. Un dato adicional, las edades, por favor. Esto es sumamente importante. Fíjese usted, con relación a la edad de los electores, 2.372.000 son menores de 25 años. Se imagina. O sea, de entre 18 y 25 años hay 2.372.124 electores. 639.000 están entre 26 y 30 años. 1.060.000 entre 31 y 40. Y entre 41 y 50, 747.000. Y entre 51 y 60, 534.000. Solo 487.270 son mayores de 60 años. Fíjese, por ejemplo, yo le hice una suma aquí al azar. Si sumamos, fíjese usted, pártame aquí la pantalla, por favor. Si sumamos los 2.372.000 menores de 24 años, es decir, de 18 a 24, más los de 25 a 30, que son 639.318, ahí nomás son 3 millones, de votantes entre 18 y 30 años. Le definen una elección. Le definen una elección. Sí. Pero si a eso le suma a usted, que también son jóvenes entre 31 y 40 años, claro, que son 1.060.000, estamos hablando que entre 18 años y 40 años hay 4.071.594 electores. Fabuloso. La población hondureña es eminentemente joven. Si usted ve los primeros votantes,
Si todos esos jóvenes decidieran cargar el Congreso Nacional de jóvenes diputados, de jóvenes alcaldes, suficiente. Nada más que tendrían que buscar un candidato presidencial y un designado en otra edad, porque para eso el requisito es necesario tener 30 años. Sí. Pero para ser alcalde municipal, regidor, 18 años se necesitan. Mire que entre los que son de 18 hasta 24, hasta 25, más los de entre 25 a 30 y los de 31 y 40, usted suma 2.372.000 más 639.000 más 1.060.000, son, le dije yo, 4.071.594 electores. Deciden o no una elección los jóvenes de 18 a 40 años. Totalmente, Edgardo. O sea, el precandidato presidencial que lleve a esos jóvenes a votar en las primarias o en las generales gana. Así es un dato muy importante, revelador, que en Honduras pues tenemos una población joven. Sin embargo, creo que es importante mencionar que también existe mucha apatía en la población joven. Y eso no solo se da en Honduras, se da en la región. He tenido la oportunidad de ser observador internacional en varios procesos de elecciones y siempre se da ese fenómeno bien acentuado. Entonces yo creo que un desafío que tiene el Consejo Nacional Electoral es fomentar esa participación del joven. Y eso es motivarlo, ya sea con educación cívica electoral, que debe ser desde los colegios, que se les debe capacitar y se les debe motivar para que vayan a las urnas, porque donde hay más abstencionismo es en la población joven. Y los precandidatos también con su discurso, ¿verdad, don Julio? Sin duda que los que corren a los jóvenes de las urnas son los mensajes confrontativos, descalificadores, insultantes. Yo creo que hay que cambiar el discurso, hay que darle esperanza al joven, porque son realmente los que deberían de tener mayor compromiso con Honduras, porque son los que todavía les falta mucha, pero mucha edad para saber vivir en las circunstancias en que nuestro país se ha desarrollado. Yo creo que hay que apostar por toda la población electoral, pero los políticos están obligados a cambiar el lenguaje, hombre, ese lenguaje descalificador, permanente, de quién es más malo, no de quién es más bueno, yo creo que no nos ayuda. Y para incorporar a los jóvenes a elecciones primarias, que por lo general no participan, sino que la militancia de los partidos en la que participan, creo que cambiando el discurso, cambiando el mensaje que le debe llegar a la juventud, en estas primarias puede haber una ruptura de paradigma, que los jóvenes por fin decidan ir a votar en primaria. Vamos a un corte comercial. ¿Qué opinan los consejeros, don Julio Navarro, don Kelvin Aguirre, sobre las pretendidas reformas electorales que se quieren discutir y aprobar en el Congreso Nacional a partir de mañana lunes? Ya volvemos. Don Julio Navarro, consejero del Consejo Nacional Electoral. Don Kelvin Aguirre, consejero del Consejo Nacional Electoral. Han convocado esta noche elecciones primarias. El próximo 9 de marzo, ¿verdad? 9 de marzo de 2025. Bueno, en el Congreso Nacional, ustedes saben, se pretenden hacer unas reformas a la ley electoral, en el sistema biométrico y en el TREP, que es la transmisión de resultados electorales preliminares. En el artículo 263, que tiene que ver, por ejemplo, con el biométrico, ¿ustedes están de acuerdo con esa reforma para que se implemente el sistema biométrico en las elecciones primarias, don Kelvin? Edgardo, nosotros, como pleno de consejeros, por unanimidad remitimos el presupuesto especial de elecciones primarias e internas desde mayo a la Secretaría de Finanzas y luego al Congreso Nacional, y ahí va incluido ese componente de la biometría, ahí va incluido también el sistema de transmisión de resultados preliminares. Ya incluso es un mandato de ley porque en la reforma del año 2021 quedó obligatorio el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares y la biometría, que también habla que en lo que es la maleta electoral tiene que ir un lector biométrico. Momentito, entonces, sobre esta reforma, al artículo 263, esto de aplicar el sistema biométrico en las primarias, ya ustedes lo tienen contemplado incluso dentro del presupuesto. Es correcto. Para las elecciones primarias. Así es. Y el mecanismo de evitar de que un elector llega, vota en una mesa, digamos, del Partido Liberal, como ponía el ejemplo don Marlon Lara, ¿esta misma persona puede después ir a votar a una mesa del Libre o a una mesa del Partido Nacional? Yo creo que ahí es importante, Edgardo, informar al pueblo hondureño que con la biometría se dio un gran avance en el proceso de elecciones generales del año 2021. Más del 86% de la ciudadanía pudo identificar
su huella dactilar a través de estos dispositivos de biometría, lo cual generó confianza, generó certeza en la población, le dio más transparencia al proceso. Hubo aproximadamente un 14% que no se pudo identificar por diferentes razones, y en ese sentido, pues en las primarias sería por primera vez en la historia democrática que se implementaría. Creo que es un avance, no podemos retroceder. Sin embargo, pues para que se pueda garantizar un bloqueo de una persona, tendríamos que tener internet en todos los centros de votación. Tenemos 1.352 centros de votación que no tienen internet, 647 centros de votación que no tienen energía eléctrica. Entonces, el dispositivo biométrico que utilizamos en las elecciones generales del año 2021 era un dispositivo con batería, pero solo iba con el censo, es decir, con el cuaderno de votación, que llevan también las maletas electorales y que los miembros de mesa ponen a llenar a los ciudadanos que acuden a esa junta receptora de votos. Y otra cosa... Pero abogado, perdón, solo acláreme. Usted dice el CNE lleva el biométrico en las primarias. Sí, es correcto. Pero se puede evitar de que un elector vote en las primarias del Partido Liberal y que después vaya a votar a las primarias del partido, se quite la tinta y vaya a votar al del Partido Nacional, o se quite la tinta y vaya a votar al del Libre. Sí, imagínense que nosotros administramos desconfianza, porque además de la biometría, de los cuadernos de votación, también implementamos lo que es la tinta indeleble, que le da más transparencia al proceso. Entonces, imagínense una persona que pretenda votar, que es un delito, 2 veces. Pero ya sabe usted cómo son en los una junta políticos receptora de y votos, todas estas tendría cosas. que burlar la biometría, tendría que burlar la tinta indeleble, tendría que burlar el cuaderno de votación. Entonces, lo que garantiza la biometría es que las actas tienen que cuadrar, que no pueden haber más votantes de los que la misma biometría ya le registra. Ya bloquearlo en el sistema biométrico a una persona que después vaya a otro partido a votar, se necesitaría tener internet en el 100% de los centros de votación, lo cual no lo tenemos. La respuesta a la pregunta, a esta reforma, al artículo 263, dice, el cual contará con el sistema de validación mediante identificación biométrica para todas las juntas receptoras de votos. ¿Está de acuerdo usted? Sí, en la biometría ¿Está ya de acuerdo? es un mandato. ¿Está de acuerdo con esta reforma del 263? Don Julio, ¿usted está de acuerdo? Yo estoy totalmente de acuerdo con la reforma que ha planteado el presidente del Congreso, porque en el fondo el presidente del Congreso quiere que los aspirantes a diputados no sigan siendo las principales víctimas del modelo de elección que hemos tenido. ¿Por qué? Si no hay transmisión rápida de datos de los diputados, eso se presta después a otro tipo de irregularidades. Yo he notado que las personas más furibundas que se oponen en el Congreso a la propuesta del presidente del Congreso son aquellos diputados que tienen 20, 25 años de estar en el Congreso Nacional y no quieren darle opciones a esa gran cantidad de jóvenes ahí que aspiran, pero que no tienen los recursos para poder gerenciar y financiar la Junta Receptora de Votos. Las elecciones que hicieron en el 2021, Kelvin, Rixe y Ana Paola, todas esas cosas que está planteando Redondo, las tenían en las elecciones. Entonces, yo creo que Redondo lo que busca hacer que haya un proceso transparente para las 3 planillas que van a ir a elecciones primarias. Muy bien, para los 3 partidos que van a elecciones primarias. Para los 3 partidos. Muy bien. Vamos ahora a la reforma del 278, ¿verdad? Que es el que tiene que ver con la transmisión de resultados electorales preliminares. Ahí le establecen 2 cosas, creo, ¿verdad? En resumen. Vamos a verlo, por favor, si es tan amable. El 278, la propuesta de reforma, por favor. La propuesta de reforma. Ese es tal y como está. No, la propuesta de reforma. Ahí, gracias. Dice la propuesta de reforma. Póngamelo en todas las pantallas. Dice, por ejemplo, una vez concluido el escrutinio en cada uno de los 3 niveles selectivos. ¿Qué pasa con esto? Vamos ahí, ven aquí de nuevo. En los 3 niveles selectivos. Actualmente dice, una vez concluido el nivel electivo presidencial. Pero en este le establece... De los 3 niveles. Ven aquí, por favor, ven aquí. De los 3 niveles. Aquí, vamos aquí. De los 3, actualmente dice sobre el nivel electivo presidencial. Exacto. Pero en esta reforma dice los 3 niveles. Presidencial, diputados y corporación municipal.
El TREP, el día de la elección, le transmite... Nivel electivo presidencial, el primero según la ley, porque es el primero que escruta la Junta Receptora de Votos y es el primero que se transmite. Pero ¿y los otros dos? También los transmitimos en las elecciones generales del año 2021, pero en un menor porcentaje. Y los transmitimos hasta el día lunes. Muy bien. ¿verdad? El lunes se transmitió el de Corporación Municipal y el de Diputados. En las elecciones de 2021. Pero ahora esta propuesta le dice que el mismo día de las elecciones tiene que transmitir el nivel electivo vía TREP, presidencial, Corporación Municipal y alcalde. ¿Usted está de acuerdo? No estoy de acuerdo. Definitivamente. Y se lo digo con base a un análisis técnico, no sesgado ni político. Porque Lorenzo Córdoba, el expresidente del INE de México, dice que la suma de parcialidades en los entes colegiados no le garantiza imparcialidad porque cada consejero ya puede ver las cosas con un sesgo. No, hay que decirlo técnicamente. Mire, en primer lugar, eso es inviable, que se transmita en los 3 niveles electivos. Ya le puse un ejemplo. En las elecciones generales del año 2021, a las 8 de la noche nosotros solo transmitimos el 16% del nivel electivo presidencial el domingo. Y ese mismo artículo ordena que se debe hacer la transmisión, ¿verdad?, de resultados preliminares 3 horas después de cerrada la Junta Receptora de Votos. Y ahora le quieren agregar el nivel electivo de diputados y le quieren agregar el nivel electivo de corporación municipal, lo cual no tenemos la infraestructura, como le dije yo, para darlo. Además que los miembros de mesa sabemos que en los departamentos de Francisco Morazán, de Cortés, se tardan más en hacer el conteo de votos y elaborar las actas que se tendrían que transmitir. Y ese artículo todavía dice que si hay una inobservancia de lo ahí dispuesto, se le va a deducir responsabilidad a los consejeros. Entonces imagínense, se está poniendo una camisa de fuerza de que se transmitan los 3 niveles electivos y si no se cumple porque no hay la infraestructura, porque además recordemos quiénes son los que manejan la mesa, son los partidos políticos. Yo creo que una de las reformas claves, que lo decía el diputado Marlon Lara, es la ciudadanización de las mesas, porque ahí se quita de las manos de los partidos políticos el manejo de la mesa. Entonces usted dice, con el TREP, en las elecciones de 2021, a las 8 de la noche... A las 8 de la noche. Porque ¿a qué hora cerraron las urnas? A las 5. A las 5. Entonces, 3 horas después usted tiene que dar ya un resultado. Sí. A las 8 de la noche usted dio el 16% solo del nivel electivo presidencial. ¿Qué es lo que se pudo a esa hora? ¿Qué es lo que se pudo? 2.552 actas solamente se publicaron 3 horas a las 8 de la noche. De diputados no se publicó ninguna. De alcaldes no se publicó ninguna. Y estamos hablando de que en las elecciones generales del 2021 el sistema se hizo por centro de votación, no de junta receptora de votos, como se pretende hacer ahí, que lo quieren hacer la transmisión desde la junta receptora. Ahora entonces le están pidiendo que no solo le transmita el nivel presidencial, sino que le transmita a Corporación Municipal y diputados. Es correcto. Usted se opone por el tema de infraestructura. Esa es una de las razones, además de capacitación, porque para implementar un sistema de 3 niveles electivos requiere una capacitación más profunda, con más tiempo. Imagínense que solo estamos a 6 meses y ya se quiere implementar un sistema de transmisión de 3 niveles electivos y se tiene que capacitar a los miembros de Junta Receptora de Votos o a quien vaya a hacer la transmisión. Estamos hablando de 24.000 Junta Receptora de Votos, porque en elecciones primarias hay más mesas, hay más juntas. ¿Usted diría quedémonos como estamos, con el nivel electivo presidencial? Sí, definitivamente es el que le interesa a la población, saber quién es el presidente, los diputados y los alcaldes. Se va a hacer porque va a haber obviamente una transmisión y se van a ir dando a medida vayan entrando los resultados, pero sin una camisa de fuerza, sin obligar al Consejo Nacional Electoral a hacer una capacitación en menos de 6 meses, ¿Pero qué pasa? Que además necesita más presupuesto, Edgardo, porque ahí no está contemplado que se hiciera con esos 3 niveles en el presupuesto actual. En el presupuesto actual no está contemplado que sean en los 3 niveles, solo en el nivel presidencial. Correcto. Si se aprueba así, ¿tiene que pedir más dinero? Tendría que aumentarse, claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si se queda aprobado así? ¿Qué va a pasar en las elecciones? ¿Qué visualiza usted que va a pasar en las elecciones primarias, por ejemplo, cuando le están obligando a través de esta reforma que se transmita presidente, diputados y corporación municipal? ¿Qué cree usted que va a pasar ese día? Pues yo creería que se puede generar un caos. En las elecciones de El Salvador, hace poco, quisieron implementar un sistema similar, que es un país más pequeño, no pudieron dar los resultados del ente electoral la noche de la elección y salió declarándose el candidato ganador y no fue el ente electoral como la ley manda. Entonces eso puede generar un caos, puede generar una crisis, se corre demasiados riesgos que no deberíamos nosotros experimentar, más una elección tan trascendental como las que se vienen. Entonces yo creería que se debería hacer gradualmente
esta implementación. Son reformas que se deberían socializar. Tuvieron más de 2 años, Edgardo, para hacer estas reformas. Se tuvieron que haber socializado también con la sociedad civil, me parece a mí que es importante escuchar la opinión de ellos y no así a matacaballos como se pretende hacer. Cerramos con usted, don Julio. Yo le voy a decir algo que sí se puede, parcialmente. ¿Por qué? En general usted tiene 18,000 urnas presidenciales que van a entrar a un servidor. En primarias, usted va a tener 8,000 urnas del Partido Liberal que van a entrar a un servidor, 8,000 del Partido Nacional a otro y 8,000 del Libre a otro. O sea, el volumen de actas es menor, contrario a las generales, también de diputados, de alcaldes y de regidores. ¿Sí va a entrar? ¿Dónde es problema eso? Es en los departamentos de Francisco Morazán, donde la papeleta electoral es grande. En Cortés, también en Lloro es problemático, son 9. En Santa Bárbara, en Choluteca y un poco en Atlántida, que son 8. O sea, si hay voluntad en el Consejo Nacional Electoral, hay una gran cantidad de personas totalmente capacitadas para tomarse ese reto y buscar transparentar el problema de todas las planillas. ¿Se imagina un alcalde que ha peleado por ser alcalde y que no le saquen los datos cuando deben sacárselos? ¿Qué es lo más rápido que puede haber? O un diputado que espere. Usted ha fijado, Edgardo, cuánta gente viene al Infoc a pernoctar ahí para ver que le revisen las actas. ¿Por qué no tratamos mejor de usar tecnología para transmitir datos rápidos? Y yo repito, con esos departamentos que le mencioné, ahí sí hay un poquito más de problema, porque el escrutinio dura más, porque van gran cantidad de personas, al dato que me voy yo es el que decía don Kelvin. Si en las elecciones generales de 2021 apenas con el 16% tuvieron que dar los resultados presidenciales, 16% de las actas transmitidas. Sí, 2.500. Pero eso, ¿por qué se dio? ¿Por qué la gente se fue a acostar a partir de eso? Por las diferencias que había. Pero ya le digo, son 8,000 urnas de un partido para meterlos a un servidor. Eso es más rápido que puede darse. Bueno, habrá mucha tela que cortar, ¿verdad? Después de estos... Muchos prejuicios que vencer. ¿Mande? Sí. Muchos prejuicios que vencer. Lo que pasa es que son los tiempos, Edgardo, a mi criterio, que son bien ajustados. Se deberían de hacer simulacros, pruebas, para que se pueda implementar y ya no dan los tiempos, a mi criterio. En países como República Dominicana se tardaron 15 meses para implementar este tipo de sistemas. Y recordemos que esto es tercerizado, no es que lo va a implementar el CNE, sino que se tiene que adjudicar a empresas. No, porque ellos son los que desarrollan los software y son los que van a hacer... No es el CNE el que hace el trabajo de transmisión. Así lo dice ya incluso la ley. Y después de todo esto de la transmisión de las imágenes vía escáner, ¿ve usted ahí en algún momento bajo la redacción la posibilidad de que haya un acta digital? Sí, definitivamente, y es un buen punto ese, Edgardo, porque dice que se van a escanear las actas, las imágenes y transcribir los resultados. Es que las actas escaneadas, traen los resultados. Las actas escaneadas es lo correcto. Sí, es lo correcto. Así es porque hay. Y lo que agregan ahora es que lo firman, que se transcriban los resultados, es decir, de forma digital. Cuando se está estableciendo ahí que se transcribe el resultado desde la Junta Receptora de Votos. Y ahí es otro tema importante, el tema de la capacitación. Pero ¿cuál es el problema que usted le ve a eso de la transcripción digital? El tema, como le decía, de la capacitación, el tema de la infraestructura, el tema del riesgo que se corre, de experimentar en un sistema que nunca se ha implementado. Se hace de manera gradual cuando se va pasando a otro sistema, no de manera de un solo. Imagínense que si nosotros en las elecciones generales del año 2021 solo transmitimos el 51% y del nivel electivo presidencial, del nivel electivo de diputados, del nivel electivo de corporación municipal, no se transmitió el día de la elección, sino que se transmitió casi 24 horas después. Entonces, que era un sistema más sencillo, que fue por centro de votación. Son 6,000 centros de votación y de ahí se movían los miembros de la Junta Receptora de Votos o el custodio a hacer la transmisión del resultado. Entonces, está hablando que son 6,000 problemas tecnológicos, por denominarlo así, que va a tener un soporte solo en 6,000 lugares cuando es por centro de votación. Y ahora con 24,000 se imagina el problema y además el nivel de escolaridad de los miembros de la Junta Receptora de Votos, la capacitación que va a ser profunda.
para que puedan manejar ¿Usted toda lo esa ve más en tecnología problemas y de el soporte. ¿Usted lo ve más en problemas de infraestructura, de logística y de capacitación, o ve otro tipo de problema? Y también el problema técnico en el sentido de que debe haber un soporte, porque ¿quién va a dar el soporte? ¿Pero le ve a usted algún riesgo, por ejemplo, de fraude ahí? Bueno, eso siempre se corren los riesgos de fraude, y más si va a experimentar Con estas reformas me refiero. Sí, es un nuevo sistema que se va a implementar, se corren más riesgos, porque todo tiene que ser gradual. Yo le apostaría que si en las elecciones generales del 2021, como dice el compañero, que fue exitosa y que nosotros lo administramos y que así fue reconocido por todos los candidatos de presidenciales que lo reconocieron en triunfo, si llegamos al 51%, lo que deberíamos de hacer es ajustar perfeccionarlo, llegar al 100% Exacto. de la transmisión de resultados y después pasar a otro sistema más avanzado. Así se hacen todas las democracias modernas en el mundo. Muchas gracias, Ricardo, Ricardo. ellos transcribieron datos. Transcribir datos quiere decir mandar los datos de allá y que entren al servidor. Muchos no quieren que los datos entren, sino que entre la fotografía del acta, para que aquí alguien la transcriba y que un 1 lo convierta en 7, que un 2 lo convierta en 5, que un 6 lo convierta en 9. Eso es lo que el presidente del Congreso está alertando, que ya no debe seguir así, hombre. Los que aspiran a ser diputados y no tienen recursos son víctimas de aquellos que les sobran los recursos para mandar representantes a las juntas receptoras de votos. Ahí deberíamos de haber hecho la ciudadanización de las mesas, ¿va? Una reforma electoral. Gracias, don Para Kelvin. que no sean los mismos partidos. Gracias, don Julio. Gracias a usted por su atención. Invitamos también a la abogada Ana Paola Hall, pero ni siquiera nos respondió la solicitud de invitación. Gracias a usted por su atención. Buenas noches y que estén bien.